Hola, vamos a continuar hablando hoy del sistema renal. El sistema renal, como ya mencionamos, está constituido por los riñones, pero la unidad funcional mínima del riñón es la nefrona. La nefrona tiene una estructura que se llama glomérulo. Vamos a dibujar un pequeño glomérulo. Eso sería en sí un glomérulo para nosotros. Y nosotros sabemos que el glomérulo en sí es un sistema portal. Como el porta hepático, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo sé del glomérulo? Bueno, yo sé que se acuerdan de las presiones de cuando vimos presión hidrostática, presión coloidosmótica, todo eso. Bueno, pues aquí va a llegar una presión de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Esa presión nosotros le llamamos a la presión hidrostática, que viene en el capilar. Entonces sería capilar. ¿Y en dónde está? En el glomérulo. Es lo que va a entrar al glomérulo. Entonces, presión hidrostática capilar, glomerular. ¿De acuerdo? 60 milímetros de mercurio es el valor estándar de la presión hidrostática capilar glomerular. Cuando llega exactamente a donde está ya la cápsula de Bowman, bueno, pues resulta que la cápsula de Bowman, esta cápsula, tiene una presión hidrostática, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y nosotros tenemos además una presión de las proteínas, presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica se va a ver durante absolutamente toda la cápsula. Esta presión coloidosmótica es de aproximadamente 32 milímetros de mercurio. Es decir, nosotros ya conocemos estos valores que les acabo de dar. Y resulta que nosotros lo que necesitamos es que de estos capilares se filtre una parte hacia acá, hacia los demás de la nefrón. Entonces yo ya tengo la presión hidrostática del capilar glomerular. Yo sé que aquí contiene sangre. Ya conozco la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito una presión para que el líquido fluya hacia acá. Una presión neta de filtrado. O, por sus siglas, PNF. Necesito que un montón de líquido se vaya a filtrar. Acuérdense que una de las funciones de los riñones es filtrar, es la primera. ¿Ok? Entonces, para generar esa presión neta de filtrado, yo voy a tomar la presión hidrostática capilar glomerular que viene aquí, que son 60 milímetros de mercurio, menos, y le voy a restar las dos presiones que van en contra de la presión hidrostática. Es decir, la presión coloidosmótica, que es de 32, y también le voy a restar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 aproximadamente. Entonces nosotros tenemos que, si yo tuviera que hacer esa operación,
tendríamos que la presión neta de filtrado es 10 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vimos capilares, si recuerdan, nosotros decíamos, voy a borrar aquí. Nosotros cuando vimos capilares, hace unos videos, vimos que necesitábamos que fuera mayor de 9 milímetros de mercurio para que hubiera una extravasación. ¿Qué es lo que estoy necesitando aquí? Que haya una extravasación para hacer justamente una filtración. ¿De acuerdo? Entonces, si hay extravasación, hay filtración. Si no hay extravasación, no tengo filtración y por lo tanto no podría hacer esto. Con esto ya tenemos varios valores que tenemos que conocer. Presión neta de filtrado, presión hidrostática de la capilar glomerular, presión coloidosmótica y presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte. Por otro lado, nosotros sabemos que el riñón filtra toda la sangre. Pero ¿cómo sabemos cuánta sangre va a filtrar el riñón? Bueno, nosotros conocemos un valor que se llama gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, si ustedes recuerdan, se sacaba volumen latido por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, redondeando los números, es 4.900 lo que nos sale, pero vamos a ponerle 5.000 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Ese es nuestro gasto cardíaco normal. Ahora, el flujo sanguíneo renal, flujo es igual a 1.200 mililitros. Es decir, de todo el gasto cardíaco, cada minuto le llegan 1.200 mililitros al corazón. Digo, al riñón. Perdón, chicos. Al riñón. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, si el gasto cardíaco... Voy a sacar una cosa que se llama fracción renal. Fracción. Siempre que hable de fracciones, fracción es igual a un porcentaje, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Si mi gasto cardíaco, que son 5.000 mililitros, es al 100%, 1.200 mililitros, ¿a cuánto equivale? O sea, la operación sería 1.200 por 100 entre 5.000. Y nos daría, en este momento, aproximadamente 24%. Es decir, que la fracción renal es igual al 24% ¿de quién? Del gasto cardíaco total. ¿Sí? Eso sería mi fracción renal. ¿De acuerdo? Así la sacamos. Cada vez que hablemos de fracciones vamos a hablar de porcentajes y entonces tenemos que esto es la fracción renal. Como nosotros sabemos, la sangre llega a través de arterias, flujo sanguíneo llega a través de arterias. Pero tenemos también flujo venoso renal. Nosotros sabemos exactamente que filtramos 1 mililitro por minuto. Entonces, la filtración en el riñón es de aproximadamente 1 mililitro por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo venoso renal será de 1.199 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Si yo sé que se formó esta cantidad de orina por minuto, yo sé exactamente cuánto es. Esto sería formación
formación de orina por minuto. Y es igual a 1 mililitro por minuto. ¿De acuerdo? De toda esta sangre que llega al riñón, yo quiero saber ahora cuánto es el plasma. Solamente el plasma. Y entonces necesito sacar el flujo plasmático renal. Y bueno, para sacar el flujo plasmático renal tengo que saber cuántas células hay en esa sangre. ¿Y cómo voy a saber cuántas células hay en esa sangre? Bueno, pues tengo un valor de laboratorio que se llama hematocrito. El hematocrito me dice qué porcentaje de células hay en esa sangre. Entonces, normalmente, vamos a poner un ejemplo, que sea del 45%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo calcularían el flujo plasmático renal? Pues yo tendría que tener el flujo sanguíneo renal, que son 1200 mililitros, y esto es al 100%. ¿Cuánto sería el 45%? ¿Sí? Entonces, X es igual a 1200 por 45 entre 100. Y si nosotros hacemos esa operación, permítanme un segundito, 1200 por 45 entre 100, me daría que son 540, ¿qué? Mililitros, ¿de acuerdo? 540 mililitros, pero esto equivale a células, ¿de acuerdo? 540 mililitros solamente de células, pero yo necesito el plasma. Entonces, ¿qué haríamos? Lo siguiente sería $1200 mililitros menos 540 mililitros, quitándole las células. Eso me dejaría el puro plasma, ¿sí? Entonces 1200 menos 540 me da 660 mililitros de plasma. ¿De acuerdo? El plasma es lo único que se filtra, no se filtra la sangre total, se filtra únicamente el plasma. Por eso es importante conocer. ¿Y cuánto de plasma se filtra por minuto? Nosotros tenemos una cosa que se llama tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Y esta tasa de filtración glomerular nos dice que normalmente se filtran 125 mililitros en un minuto. ¿Sí? Es la cantidad de plasma que voy a filtrar en un minuto. Ya no estoy hablando de sangre total, estoy hablando de puro plasma. ¿De acuerdo? No puedo filtrar todo el plasma porque si no colapsaría totalmente mi nefrona, mi glomérulo, ¿de acuerdo? Como nosotros vemos, hay muchos valores que están dándose aquí en este punto. Nosotros ya conocemos la presión neta de filtrado y conocemos gasto cardíaco, flujo sanguíneo renal. Ya vimos cómo calcular cada una de estas cosas.
Aquí hay un detalle, formación de orina por minuto. ¿Cómo sacaríamos, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con más orina por minuto? Por ejemplo, voy a borrar desde aquí. Vamos a ver más ejemplos adelante, mejor. Vamos a terminar con estos valores. Hay otra cosa que se llama fracción de filtración. Fracción de filtración. ¿A qué nos referimos con fracción de filtración? Es la fracción, el flujo plasmático renal total es al 100%. ¿Cuánto es mi fracción de filtración? ¿Cuánto de esto realmente estoy filtrando de la tasa de filtración glomerular? Entonces, nosotros sabemos que la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. Y esto es por 100 entre mi flujo plasmático renal, que quedamos que era de 660 mililitros por minuto. Y tengo que mi flujo plasmático, mi fracción de filtración es igual a 18%. ¿Eso qué quiere decir? De todo el plasma que yo tengo, solamente estoy filtrando el 18%. ¿Qué más puedo calcular con esto? Puedo calcular la carga tubular renal. Es decir, carga tubular. Esto quiere decir que voy a calcular la cantidad de un soluto que se filtra. Entonces pongo cantidad de soluto entre la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Dicho de otra manera, cantidad de solutos filtrados por un minuto. Entonces, cantidad de solutos. Yo tengo que yo tengo un valor en sangre y, por ejemplo, sodio. Nosotros sabemos que son 145 mini equivalentes por litro. Un litro tiene 1000 mililitros, ¿cierto? La tasa de filtrado glomerular son 125 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué cantidad de soluto tenemos? Bueno, sería 145 mini equivalentes por 125 mililitros por minuto entre 1000 mililitros. Mililitros con mililitros se van. Y entonces me quedaría, voy a ponerlo aquí al lado, X es igual a 18.125, ¿ok? Mini equivalentes de sodio por minuto, ¿de acuerdo? Esa es la carga tubular de sodio. ¿Sí? Así se calculan las cargas tubulares, chicos. Es muy importante que nosotros lo sepamos porque más adelante vamos a ver, les voy a dejar algunos ejercicios. Algunos ejercicios como que, bueno, pues podemos cambiar muchas cosas. ¿Qué pasaría si en lugar, bueno, voy a borrar esto. Esto es cómo calcular la carga tubular renal. Pueden calcular la carga tubular de glucosa, de sodio, de potasio, de casi cualquier ion. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasaría si yo en vez de decirles que tienen 1 mililitro por minuto de orina de formación? Les dijera que tienen un paciente con un
volumen urinario de 24 horas de 1615 mililitros. ¿Qué les estoy diciendo? Estoy diciendo que ese paciente orinó en 24 horas 1615 mililitros. Es decir, 1615 entre 24 horas. Serían 67.24 mililitros por hora. ¿Sí? En una hora. Una hora es igual a 60 minutos. Entonces, si yo quiero sacar en 60 minutos cuánto orino por minuto, yo tengo que es 1.1215 mililitros en un minuto. ¿Sí? Necesito hacer esto. De 1615 lo divido entre 24 horas, el resultado es 67.24, eso me da cuánto orina por hora, o sea, en 60 minutos. Y después necesito sacar cuánto orina cada minuto. Bueno, pues lo divido entre 60 minutos y me da 1.1215 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, pueden darles el valor de esta manera, un volumen urinario de 24 horas. ¿Sí? O puede ser que les digan un volumen urinario de 12 horas, de 6 horas. Podemos variar aquí. Entonces, depende de qué nos estén dando en este valor, es como vamos a sacar cuánto orinamos por minuto, ¿de acuerdo? ¿Para qué me va a servir cuánto orino por minuto? Pues esa es la cantidad de sangre que yo voy a perder. ¿Eso qué quiere decir? Para yo sacar cuánto es mi flujo venoso renal, tengo que hacer el flujo sanguíneo renal menos cuánto estoy orinando por minuto. Cantidad de orina por minuto. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tuviera un flujo sanguíneo renal de 1200 mililitros, como hace rato, y estoy perdiendo cada minuto 1.1215, ¿eso qué quiere decir? 1200 menos 1. Quiere decir 1.1215 mililitros. Quiere decir que mi flujo venoso renal sería de 1198.1757 ¿qué? Mililitros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que de la sangre que llega al riñón, si yo le quito la cantidad de orina por minuto, vemos cuánto es el flujo venoso renal. ¿De acuerdo? Algo muy importante que también tenemos que ver es que como es un líquido, la orina es un líquido. Todavía no voy a entrar en cómo se hace, cómo se genera. Pero la orina es un líquido. Y es un líquido que contiene iones. Por lo tanto, tiene osmolaridad. ¿Sí? Esta osmolaridad es muy importante. Porque la osmolaridad, la orina en realidad es un líquido hiperosmolar. Orina es hiperosmolar. ¿De acuerdo? Y bueno, la capacidad de sus riñones es que siempre tengamos 600 miniosmoles por litro. ¿Sí? 600 miniosmoles en un litro de orina. Esto es el máximo que generan sus riñones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera 1.5 litros de orina, su osmolaridad
Si este es el máximo, su osmolaridad, acuérdense que la osmolaridad es osmoles por litro, ¿ok? Si yo tengo 1.5 litros de orina y su osmolaridad máxima es de 600 miliosmoles por litro, 1.5 litros de orina tendrían 400 miliosmoles por litro de osmolaridad. Otro ejemplo. Si yo tuviera 0.5 litros de orina, ¿sí? Y mi máximo son 600 miliosmoles, o sea, 0.5 tiene 600 miliosmoles por litro. 1 litro, ¿cuánto va a tener? Y eso quiere decir que mi osmolaridad en medio litro, si yo nada más formé 0.5 litros de orina, va a ser de 1200 miliosmoles por litro, porque esta es la osmolaridad máxima, ¿de acuerdo? Otra vez, si yo hiciera pipí como el máximo de pipí que puedo hacer por día, nosotros tendríamos 20 litros, me tomé un garrafón completo, 20 litros de orina, nos daría una osmolaridad de 30 miliosmoles por litro. ¿Sí? Como 600 miliosmoles es el máximo, si orinamos más, debe de disminuir completamente la osmolaridad en esa orina. ¿De acuerdo? Eso es todo por este momento. Espero que les haya sido de ayuda.